Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Hora de noticias de la Iglesia en Cuba. Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo En Detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza, con informaciones de este martes 28 de julio de 2020. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra frecuencia online en este miércoles 29 de julio. Me place mucho recibir a mi colega Lucy María Cabrera Vivanco incorporándose nuevamente. Lucy, bienvenida. Muchas gracias, Jorgito. Ya estoy de vuelta y lista para compartir este tiempo de noticias contigo y con los amigos oyentes. En el comienzo enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato repasamos la página de titulares. La Arquidiócesis de Camagüey se prepara para celebrar a Santa Marta, patrona de las cocineras y amas de casa. El proyecto Vive Joven de la Pastoral Juvenil en la Diócesis de Matanzas propone excelentes temas de formación durante esta etapa estival y Cáritas denuncia un aumento de la trata de personas durante la pandemia de coronavirus. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. Si visitas nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter, podrás conocernos mejor e interactuar con nosotros sobre la realidad que vives en tu diócesis, parroquia o comunidad. @RCJ Cubana es el camino a seguir. Te esperamos. Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto nacional. El 29 de julio, la Iglesia Universal recuerda la figura de Santa Marta de Betania, hermana de María y Lázaro, patrona de los imposibles, del hogar, de las cocineras, amas de casa, sirvientas, casas de huéspedes, lavanderas y de las hermanas de la caridad. La parroquia de Santa Cruz del Sur, en la Arquidiócesis de Camagüey, se prepara para vivir y celebrar a Santa Marta este 29 de julio. Con otros detalles llega nuestra corresponsal en ese territorio, Neidis Hernández. Bienvenida, Neidis. Muchísimas gracias. El 29 de julio estaremos celebrando a Santa Marta, amiga y discípula de Jesús. En el Evangelio de Juan se refiere a Santa Marta de la manera siguiente. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Por lo tanto, Marta era hermana de Lázaro, vivía en Betania, amiga, discípula y seguidora de Jesús. Más adelante, el mismo Evangelio se refiere a que Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. También que apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Y luego ella dice: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hay otro pasaje relevante que habla de Marta, y es cuando Jesús y sus 12 apóstoles están en casa de estos 3 hermanos, y María elige escuchar al Maestro, mientras que Marta se dedica al servicio doméstico. De pronto Marta se detiene un poco y se acerca a Jesús para reclamar que está sola en el servicio, y su hermana no le ayuda. Y Jesús, con un tono bondadoso y una suave sonrisa, le responde: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes con muchas cosas, y una sola es necesaria. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como la escucha de las enseñanzas que vienen del cielo y aprender a conseguir la salvación eterna. Ella es una de las mujeres que Dios escogió para portar la buena nueva de la resurrección, de la vida eterna, de la salvación. Marta es la mujer de la casa, la que se dedica a las actividades hogareñas y que sirve y atiende a los amigos, a los huéspedes, a los forasteros. En el poblado de Santa Cruz del Sur de nuestra arquidiócesis de Camagüey hay un central azucarero llamado Cándido González. Allí la capilla está dedicada a Santa Marta. Cada semana van misioneros laicos y el sacerdote para animar la comunidad y compartir la Eucaristía.
Una hermana religiosa, Laurita, permanece allí cada día desde el viernes hasta el domingo. Esta comunidad es muy activa. Posee 4 casas de oración, donde los fieles de los repartos y batallas se reúnen para rezar el rosario, leer la palabra de la que la hermana hace un comentario y orar por los enfermos, necesitados y los presos. También funciona la catequesis para los niños y el catecumenado para los adultos que quieran iniciarse en la fe católica. La visita a los enfermos y oración con sus familias es otra de las acciones de esta comunidad. Cada domingo a las 11 de la mañana el sacerdote asiste para compartir la palabra y el pan de vida. La comunidad de Santa Marta en el poblado de Santa Cruz del Sur se asemeja a su santa patrona, dispuesta al servicio y a la oración. Dios les bendiga a todos. Les habló Neidis Hernández. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Seguimos con otras informaciones del panorama nacional. El proyecto Vive Joven de la Pastoral Juvenil en la Diócesis de Matanzas propone excelentes temas de formación durante esta semana. Para acercarnos al tema recibimos al colaborador Daniel Alfonso. Te escuchamos. Vive Joven continúa haciéndose experiencia entre la juventud católica matancera. En su 4ª semana de emisión, aborda la temática cristológica con el título Un Dios en la carne, reflexiones que nos comparte el padre Orlando Cepero. En este número se nos invita a reflexionar sobre el misterio de la encarnación, en el que el Hijo de Dios se abaja para glorificar la condición humana y al mismo tiempo crea un puente entre Dios y los hombres. El próximo miércoles recibiremos el siguiente tema de Cristología, con una mirada a la doble naturaleza de Cristo, el misterio de nuestro Dios verdadero, que es a la vez hombre verdadero. Igualmente se presentará el esperado reto semanal que nos ayuda a recoger la experiencia vivida en los grupos juveniles comunitarios. Agradecemos a Dios por la colaboración de tantas personas que hacen posible que este material llegue a los jóvenes para continuar extendiendo el reino. Les exhortamos a que nos sigan por las redes sociales, en especial nuestra página oficial de Facebook Pastoral Juvenil Matanzas, para que Vive Joven sea para muchos la experiencia de abrir el corazón a Cristo. Desde la Diócesis de Matanzas para Red Católica Juvenil, reportó Daniel Alfonso. Todos tenemos nuestros gustos. Pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos complacerte. En detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En detalles. Seguimos conectados con la realidad nacional y nos vamos de inmediato hacia la diócesis de Cienfuegos en el centro del país. Allí está cumpliendo 86 años de vida en el día de hoy Monseñor Juan Francisco Vega Rodríguez, el querido Padre Vega, un sacerdote asturiano que permaneció de pie en los momentos más difíciles, aunque hoy, por el paso del tiempo, tenga que sentarse. Toda esa vida, 55 años de sacerdocio generoso, la dedicó a servir a los cubanos. Rodas, Cartagena, La Catedral, Pueblo Grifo y Paraíso han sido algunas de las comunidades por las cuales ha dejado su impronta y un recuerdo agradable. También recordamos su servicio como rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana y vicario general de la diócesis cienfueguera durante muchos años. San Juan Pablo II le confirió el título de prelado doméstico de su santidad y por ende el título de Monseñor, algo que recibió con la sencillez y la sonrisa que siempre le ha caracterizado. Ya tenemos la oportunidad de dialogar brevemente con Monseñor Juan Francisco Vega, el queridísimo Padre Vega. Bienvenido, te escuchamos. Pues yo estoy atendiendo el santuario de San José, que creo que es el santuario del interior de la isla, fuera de Santiago de Cuba y La Habana, que existe como santuario, me parece a mí. Y yo me siento muy contento en esta comunidad de Paraíso, que se llama, yo digo, el Paraíso Terrenal, que es un lugar muy bien y una comunidad pequeñita pero muy agradable, muy buena. Esa es la cosa.
para mí ha sido una felicidad estar aquí en Cuba, porque creo que esa es la voluntad del Señor. Y uno está aquí en la tierra para hacer la voluntad del Señor, no lo que uno cree más conveniente. ¿Entendido? Bueno, adiós y gracias por ello. Estás escuchando En Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia. Nos vamos de recorrido internacional en los finales de nuestro programa. La emergencia sanitaria mundial causada por la pandemia del coronavirus ha hecho que muchos países bajen la guardia en la lucha contra la trata de personas. La colaboradora Anailis Benítez nos pone al tanto. Sí, muchísimas gracias. La emergencia sanitaria mundial causada por la pandemia de coronavirus ha hecho que muchos países bajen la guardia en la lucha contra la trata de personas. Así lo ha denunciado Cáritas y la Red Cristiana contra la Trata de Personas, COANET, constituida por 46 organizaciones. En un comunicado difundido con motivo de la Jornada Mundial contra la Trata de Personas, que se celebrará el próximo 30 de julio, Cáritas y COANET piden a los gobiernos que intensifiquen los esfuerzos para identificar a las víctimas de la trata y de la explotación, cuyo número crece de manera preocupante debido a la pandemia de COVID-19. En unas declaraciones del secretario general de Cáritas Internacional, Aloysius Young, incluida en el comunicado, se señala que el hecho de que nuestra atención esté hoy focalizada en la pandemia no debe impedirnos atender a las personas más vulnerables a la trata y a la explotación. Por ello, Cáritas y COANET piden medidas urgentes destinadas a apoyar a cuantos trabajan en sectores informales, entre ellos los empleados domésticos, los empleados agrícolas y los empleados de la construcción, sectores cuyos empleados se encuentran entre los más vulnerables, como por ejemplo los migrantes privados de documentos. Según la Organización Internacional del Trabajo, se expone en el comunicado, hoy en el mundo hay más de 40 millones de víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación. Las víctimas de la trata de seres humanos necesitan una atención inmediata, concluye el comunicado. Durante esa pandemia de COVID-19, Cáritas Internacional y COANET exhortan a los gobiernos a proporcionar a estas personas acceso a la justicia y a los servicios básicos, en particular centros de acogida, líneas de atención y adoptar al mismo tiempo medidas urgentes destinadas a ayudar a los trabajadores de los sectores informales. Para este espacio les habló Anailis Benítez. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión, agradeciéndoles a todos por la sintonía y la preferencia. El colectivo lo conformamos Neidis Hernández. Agradecemos la colaboración de Daniel Alfonso y Anailis Benítez, Saily Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, voces informativas, Lucy María Cabrera Vivanco y Jorge Luis Nodal Cordero, quien además dirige nuestro espacio. Hasta un nuevo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos nosotros.